Hola, buenos días. Entonces, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver lo que corresponde a las máquinas eléctricas rotativas, que son los motores que principalmente se usan en la industria y en este caso orientados hacia la industria eh, pesada como la industria de minería, donde básicamente vamos a utilizar estos cuatro tipos de motores, principalmente el motor asincrónico o motor de inducción, en aproximadamente la gran mayoría de los motores de tamaño pequeño y mediano, y en los grandes máquinas, llámense lo que son turbosopladores, en lo que son algunas grandes bombas, en lo que son definitivamente lo que son los molinos. La mayoría de los motores son motores sincrónicos. Vamos a explicar las particularidades. Y también podemos encontrar algunos motores en lo que son motores de corriente continua. Estos que están acá trabajan con corriente alterna. Bueno, y este adicionalmente trabaja con corriente alterna y con, con corriente continua. Vamos a ver que este es un motor bien particular. Bueno, este obviamente con corriente continua y el motor monofásico también con corriente alterna de una fásica, donde este motor prácticamente en la industria no se utiliza, así que aparte de nombrarlo ahora, no es mayormente el trato que le vamos a brindar. El motor monofásico se utiliza principalmente en aparatos o en equipos que se utilizan en las viviendas, al no tener una red trifásica, lo que en corriente alterna los motores que vamos a usar son motores trifásicos, y dentro de eso estos dos tipos. Entonces, pasemos a verlos ya en detalle. Profe, una consulta. En las sesiones anteriores corresponde a Profe, la primera parte de las máquinas eléctricas, que eran los transformadores, ¿cierto? Necesarios para poder llevar la energía de un punto a otro, modificando los niveles de voltaje y por ende los niveles de corriente que se requieren desde las subestaciones de potencia hasta llegar a las cargas, pasando por todo lo que son las zonas de distribución industrial. ¿Mm? Y ahora estamos viendo lo que corresponde a la máquina eléctrica. profe, Es un sistema que trabaja, por un lado, conectado al sistema eléctrico, o sea, a la red eléctrica, y por otro lado, al sistema mecánico, o sea, a la carga que debe mover, girar, impulsar, etcétera. Por lo que este sistema lo que hace es transforma energía eléctrica en energía mecánica. Y la máquina eléctrica puede trabajar en ambos sentidos. ¿Qué significa? Podría tomar la energía mecánica, alguna, ya, eh, la segunda semana de enero. Me están preguntando, le puse enero, pero es enero. La segunda semana de enero, específicamente el día martes 12. 12 y miércoles 13 por aula. Profe, consulta, ¿van a haber solo dos certámenes en este semestre? La prueba me está preguntando, así que ahí en el chat lo respondí, pero les digo igualmente, la prueba final es el martes 12 y miércoles 13 por aula, y tendrán todo el día la misma modalidad, todo el día 2 intentos, y se evalúa o se registra el intento de la mayor nota, igual como en el caso del primer certamen. Así que, ya. Dicho eso, podemos volver aquí a las máquinas rotativas, y estamos, hay otra consulta.
No, no estoy escuchando las consultas. Me están hablando algo, ¿no? Ismael. Ah, ustedes me escuchan a mí, parece. Estoy revisando la configuración de audio. Sí, no sé, no. Estoy en un silencio absoluto respecto a escuchar algo. No sé si alguien me puede hablar para verificar, pero eh, siento sonido, pero no escucho. Mm. Voy a ver si puedo. A ver, vamos a probar si sigue funcionando. Entonces, como le decía, la máquina eléctrica, por eso se llama máquina en el sentido más amplio, puede trabajar si usted le inyecta potencia mecánica, por ejemplo, mediante una turbina. Eso hace que el motor, en este caso, que la máquina gire y la máquina entrega energía eléctrica. En ese caso se llama un generador. Y al revés, que es el uso más común, generadores se utilizan en algunos casos en la industria como elementos de respaldo y como alimentación de equipos críticos. La máquina, lo común es que en la industria de producción, si es una industria eléctrica, vamos a tener tanto generadores como motores, tanto para bombas y principalmente los generadores de potencia. Y en la industria minera vamos a utilizar motores donde lo que vamos a hacer es tomar la potencia eléctrica desde la red eléctrica, los distintos voltajes que hay, 575 volt, 4160 volt, 6600 volt, 13200 volt, estos son baja tensión y esto es media tensión. La mayoría de los motores se alimentan en 575 volt, pero también existen algunas grandes máquinas que trabajan en voltajes superiores como 4000, 6000 y 13000 volts. Y esas máquinas que nosotros le entregamos potencia eléctrica, nos entregan potencia mecánica, o sea, nos entregan un torque a cierta velocidad. ¿Cierto? El torque se mide en newton metro y la velocidad puede ser en distinto, puede ser en radianes por segundo, pero en los motores se usan las revoluciones por segundo. ¿Cuántos giros da por segundo el motor? O por minuto. Las más usuales son las RPM, donde hablamos de revoluciones por minuto. Así que al fin y al cabo, cuando estudiamos el motor, nos interesa conocer los tipos de motores, su interacción con la red y también su interacción con la potencia mecánica a través del torque y la velocidad, porque al final eso es lo que no se nos va a pedir que un proceso, por ejemplo, gire a velocidad constante, como podría ser un sistema de molienda, indistintamente de lo que esté pasando dentro del molino, es decir, la bola o las barras están en el fondo del molino, o están siendo izadas o alzadas o están cayendo, si hay más o menos mineral, por ejemplo, se quiere velocidad constante, lo mismo en una correa transportadora, usted puede tener la correa al 60, 70, 80, 100%, y es deseable que mantenga, no sé, 10 metros por segundo para que pueda regular la producción. O en un sistema de bombeo, usted quiere 300 litros por segundo y requiere un caudal constante porque con eso puede hacer que la planta trabaje a cierta forma. Entonces, ese tipo de características
nos van a hacer utilizar uno u otro sistema de motor y también uno u otro sistema de control del motor. Entonces, como les dije, potencia y par de giro o torque. La potencia y se llama torque o también se llama momento o también par. Y como habíamos visto ya, en este caso, igual que en un transformador y igual que cualquier equipo, también vamos a hablar de que los motores tienen cierto rendimiento. ¿Y qué significa en este caso? La potencia cedida, la potencia entregada versus la potencia que recibe. Entonces, dependiendo de si recibe 100 y entrega 90, su rendimiento es 0,9, o sea, 90%. Los motores trabajan del orden de rendimientos del 75 hasta más o menos el 92%, llamándose a este tipo los motores estándar. Y estos, los de arriba del 85%, son los de alta eficiencia. Tienen pérdidas, sí, pero pues, principalmente se producen pérdidas por calor en los conductores, en el cobre, por la corriente al cuadrado por la resistencia. También pérdida, igual que en el motor, en el circuito magnético, y también pérdida mecánica, por ejemplo, en los rodamientos, pérdida producto de que se hace circular un flujo de aire, o sea, en la refrigeración, etc. Y como les dije, el momento o torque es una forma de medir una fuerza que se genera y que este momento es una fuerza que depende de justamente la capacidad de mover o desplazar un elemento siguiendo esta línea a cierta distancia. Se conoce como palanca. Entonces, por eso se dice la fuerza que tiene el motor va a ser de 1 newton a 1 metro de distancia. Por eso hablamos de newton metros. Sería equivalente a una distancia de 1 metro, tener una carga aquí de 1 newton y poder estar moviéndola constantemente. Por lo que si nosotros acortamos el brazo, vamos a tener otra distinta potencia, o si cambiamos la velocidad, etc. Entonces, esos datos en los motores, lo más común es que no venga expresado así, sino que venga expresado en la unidad base de potencia que es el watt, que es un joule por segundo. Pero recordemos qué es lo que es la potencia, que vamos a hablar ahora de potencia bastante. Entonces, potencia es la rapidez, ¿ya?, por la cual se consume o se entrega energía. Podríamos decir que la potencia es la velocidad con la que se puede desarrollar un trabajo, ya sea eléctrico o mecánico. Entonces, dos máquinas, supongamos una máquina que tenga 1000 watts de potencia y una que tenga 100 watts de potencia, ¿van a poder hacer el mismo trabajo? Sí, pero esta que tiene 1000 watts va a ser 10 veces más rápido. ¿Por qué? Porque tiene 10 veces más potencia. Entonces, si yo quiero desarrollar cierto trabajo y espero más tiempo, esta máquina también puede hacer ese trabajo. Lo único que al tener menos potencia se va a demorar más. Imagínense que usted tiene dos vehículos, quieren desplazarse de un punto y uno tiene mucho más potencia, entonces al tener más potencia, en menos tiempo llega al final y simplemente está en un punto, por lo que le falta bastante para poder llegar. Así que eso también obviamente aplica para lo que son los motores. Entonces, veamos, la potencia, cuando hablamos de la potencia de un motor, nos estamos refiriendo, como se dijo anteriormente, a la potencia en el eje. O sea, la potencia útil o potencia mecánica. Y como dice esta fórmula, esa potencia útil o potencia mecánica se expresa como
el torque en newton metro por la velocidad, que podría ser como forma básica en 2 radianes o en radianes partido por segundo. En la práctica vamos a utilizar la siguiente fórmula para hacer lo mismo, donde la potencia mecánica desde la fórmula original, que son radianes partido por segundo, la vamos a trasladar a que la potencia va a ser igual al torque en newton metro por ejemplo, la velocidad podría estar en RPM, y eso a su vez dividido por la constante para pasar de radianes por segundo a revoluciones por minuto, nace la constante 9,55. Entonces, en un motor generalmente vamos a tener muchos datos que están en la placa de características. Datos como la potencia, la velocidad, la frecuencia, corriente, voltaje y otros. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ustedes van a hacer un ejercicio de calcular el torque de un motor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el torque del siguiente motor? Tiene una potencia de 2800 watts y tiene una velocidad de 1450 revoluciones por minuto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el torque? Les voy a dar un par de minutos para que lo calculen ustedes y lo voy a abrir como ahí coloqué la votación para que ustedes escojan de las alternativas que están en el mismo en la ventanita. Ya han respondido un par de compañeros. Pues mientras que calculen eso, vamos a ver, por ejemplo,
cómo se indica también la potencia en los motores. ¿Por qué hay varias fórmulas acá? Porque en los motores la potencia puede estar en kilowatt generalmente, en HP o en CB. HP son los caballos de potencia. Un HP, un CB y un kilowatt. Un kilowatt es igual a 1000 watts. Un HP son 746 watts. Y un caballo de vapor, una medida inglesa, es 736 watts. Por eso que usted tiene la fórmula, aquí tiene la fórmula, digamos, A, B y C, donde estas fórmulas dependen del dato de entrada. Si va a usar watt, usaría esta fórmula. Si va a usar HP, usaría esta fórmula. Y si va a usar CB, caballo de vapor, esta. Son las mismas, si se fijan. Lo único que cambió es la constante inferior para hacer la conversión directamente a la salida en la unidad. Entonces ahora vamos a repetir el cálculo. Yo les voy a pedir que ustedes calculen el torque, el ejercicio 2. Es calcular el torque para un motor de 100 HP, ya un motor de mucha más potencia, y 2900 RPM. Tenemos 100 HP y 900 revoluciones por minuto. Entonces la idea es, igual que en el caso actual, que calculen el torque. La primera pregunta solo la contestaron 3 personas. Ya, veamos entonces ahora qué pasa con esta segunda pregunta. La respuesta correcta para la primera pregunta era 18,4. Y ahí está en el segundo ejercicio, para que vean cuál es el torque de este caso. ¿Mm? Ya ahí está la respuesta, las 3 están correctas.
Cuidado con los decimales cuando realicen estos cálculos. Hay 3 personas que acertaron con la respuesta, hay 2 que se equivocaron, uno a la baja y uno a la alta. Ya, vamos a cerrar la encuesta. Ahí, entonces la respuesta correcta eran 791,2, porque al final, ¿qué es lo que se hacía? Se decía, la potencia se multiplicaba por los 7120,91 y se dividía por las revoluciones, que eran 900. Entonces, la potencia es 100, así que se eliminan 2 y queda lo de arriba dividido en 9, y eso da 791,212, y se cerró hasta ahí con 4 cifras significativas para la respuesta. Ya, continuamos entonces. Entonces, con esta fórmula simple podemos calcular el torque de la máquina. Lo más probable es que aparezca un ejercicio de esto en la evaluación final, que les pida calcular el torque de un motor. Ahora, los motores, como se dijo, pueden trabajar, o las máquinas, mejor dicho, pueden trabajar como motores o generadores. Entonces se habla de cuadrantes de funcionamiento. Según a donde estén trabajando, van a poder trabajar en primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Cuando trabajan como motor trabajan en el primero y en el tercer cuadrante, y cuando trabajan como generador trabajan en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿De qué va a depender eso? De su sentido de giro. Si está en el primer cuadrante, ¿cierto?, el motor va a girar en un sentido, y en el tercer cuadrante va a girar en el sentido inverso. Y cuando esté como generador, cuando va a girar también en un sentido o va a girar en sentido inverso. Entonces, una máquina podría trabajar en alguno de los 4 cuadrantes dependiendo de su sentido de giro, sea izquierda o derecha, y dependiendo si está siendo impulsada, llámese un generador, o si está impulsando, si está entregando potencia, lo que sería un motor. Dicho eso, veamos ahora el motor de más amplio uso, que es el motor de inducción. Este motor, para funcionar, primero se conecta a una red de corriente alterna trifásica, ¿cierto? Que esta red es conformada por 3 fases que trabajan entre sí. Digamos, la línea 1
línea 2, línea 3, con desfases angulares de 120 grados en el tiempo, dependiendo de la secuencia, ya sea secuencia positiva o negativa, que es lo que se ve aquí. Eso de ahí en el tiempo corresponde a 120 grados. ¿Y qué pasa con un motor de este tipo cuando lo alimentamos con esta señal trifásica desfasada en 120 grados? Lo que sucede en este motor es lo que se ve en esta figura. Primero que todo, se construyen los motores bobinados de tal forma que sus bobinas dispuestas en el estator, o en la parte fija del motor, la parte fija se llama estator, y la parte que gira se llama rotor, para que en el estator las bobinas se encuentren desfasadas 120 grados. Esta sería la bobina. De tal forma que coincida con el desfase de la señal eléctrica, que es la que estamos viendo acá. Esta es la señal de la red eléctrica. Por lo que cuando a un motor que está con esta característica alimentado con esta señal, que se produce dentro del estator, es aquí un campo magnético que tiene una característica muy especial, que es giratorio. ¿Qué significa? Que si nosotros aplicamos voltaje trifásico alterno a estas bobinas que están puestas a 120 grados y coincide con la desfase de las señales, lo que se produce es un campo magnético aquí, norte y sur, por ejemplo, que va a ir girando, que va a ir rotando. Entonces después va a haber norte, sur, que es lo que se ve acá, en estas láminas, se fija, polo norte, polo sur. Y esto va girando y no se requiere nada más para producir un giro rotacional en este caso. Lo único que se requiere es aplicar un voltaje alterno a esta bobina, estos conductores que van a estar dispuestos en el motor, y se produce este campo magnético rotatorio, por lo que después se inserta dentro del rotor, o sea, se inserta dentro de este campo del rotor, y el rotor va a tender a seguir el giro del campo magnético giratorio, y eso produce el giro en el motor cuando se produce una inducción en el rotor. Entonces, ¿de qué depende esta velocidad de giro? Depende de la frecuencia. F es la frecuencia de la red, o sea, depende de los hertz o los ciclos por segundo. Y también depende del número de pares de polos. ¿Qué es lo que es pares de polos? Cuando estábamos viendo el motor, aquí va a tener una bobina y una bobina, entonces esto va a ser un polo norte y un polo sur de la primera fase. Después vamos a tener acá una segunda bobina, polo norte y polo sur, y una tercera bobina, polo norte y polo sur. Por lo que esto son tres fases, un motor trifásico, y por cada fase tiene dos bobinas, o sea, tiene un par de polos. Esto significa, si tuviese dos pares de polos, significa que debería tener dos bobinas norte, dos bobinas sur. Aquí, para este motor, el total de bobinas son 6 bobinas, o 6 grupos de bobinas, 3 fases y 2 por bobina. Si tuviésemos 12 bobinas, tendríamos 4 por bobina, serían 2 pares de polos. Y así, si tuviéramos 18 grupos de bobinas, tendríamos dividido por 3 fases, 6 bobinas por fase, 3 pares de polos por fase. Entonces, con esto calculamos NS, que es la velocidad del campo magnético giratorio en revoluciones por segundo. Y si eso lo multiplicamos por 60, nos dan revoluciones por minuto. Entonces, si que nosotros queremos determinar NS por minuto, decimos eso es frecuencia por 60 dividido por pares de polos. Entonces, por ejemplo, un motor que es de 50 Hz por 60 dividido por un par de polos nos da 3000 revoluciones por minuto su campo magnético giratorio. Si se hubiese dos pares de polos, nos quedarían 3000 dividido por 2, o sea, serían 1500 revoluciones por minuto.
Si tuviese 3 pares de polos, porque arriba no va a cambiar el numerador, serían 1000 revoluciones por minuto. Esta es la velocidad del campo. También se llama velocidad sincrónica. El motor no gira a esta velocidad. El motor gira un poco más lento y eso se llama el deslizamiento, que generalmente es, no sé, entre un 3 y un 10% más lento gira el motor. O sea, un motor de 3000 revoluciones, donde eso es la velocidad sincrónica, no gira a 3000. Si decimos que el deslizamiento se llama S, es de un 5%, significa que 5% es igual a 150 revoluciones por minuto, por lo que la velocidad del motor real serían de los 3000 menos los 150, 2850 RPM, que es una velocidad relativamente común en los motores de un par de polos. 2850 RPM. Entonces se fijan, es simple. Lo primero que se calcula es la velocidad sincrónica y después se le resta el deslizamiento para conocer la velocidad del giro del motor, o al revés. Si tenemos la velocidad real, podemos determinar la velocidad sincrónica, porque vamos a saber la más cercana y podríamos determinar cuánto es el deslizamiento. Vamos a guardar eso, se lo voy a enviar por el chat. Les voy a enviar esa laminita por el chat. Ahí se la envía por el chat. Ya. Bueno, partes constitutivas del motor, como les dije anteriormente, lo que está acá se llama el estator. Esta parte es el rotor, igual que esa, rotor. En este caso se llama un rotor de tipo jaula de ardilla. Y este de acá es un rotor del tipo rotor bobinado. Se pueden construir estos motores con estas dos configuraciones, ya sea dependiendo de lo más común es este, ¿ya? Este se utiliza muy poco para algunas aplicaciones especiales que requieran algún nivel de control sobre el rotor para, por ejemplo, colocar resistencia acá, adicionales, y estas resistencias se pueden utilizar o no utilizar, o sea, se pueden cortocircuitar, de tal forma de bajar la corriente en el arranque, que es uno de los problemas que tiene este motor. Este motor, cuando arranca de 0 revoluciones y empieza a girar, toma una gran corriente. Entonces, los de rotor bobinado tienen esa característica que permiten, mediante resistencia externa, modificar o ajustar la corriente. Este no. Este motor, lo que hay que hacer es variar el voltaje, variar la frecuencia, por lo tanto hay que usar un puerto suave o un sistema de arranque para lo que es el control de velocidad, y ahí están las partes constituyentes principales de este motor. Como les dije, estos motores tienen un gran problema, que es una gran corriente de arranque, y para poder modificar eso o tener cierto diseño, lo que se modifica es el diseño. En el caso de los que son tipo jaula, el diseño de la jaula, pudiendo, lo que es cada una de ellas se llaman barras de la jaula. Estas son las barras, y esto que unen todas las barras son los anillos. Y si se fijan, parece como que fuese una jaula, pusiéramos una ardillita ahí, la haríamos girar. De allí el nombre de motor jaula de ardilla. Y las barras podrían ser barras simples, ¿ya?, como la del caso A, o la del caso B, barras profundas, o lo que se conocen como barras dobles. Y vamos a ver que ese cambio en el tipo, la construcción de la jaula, determina el cambio de las características del motor, de su torque, por ejemplo, de su corriente en el arranque, etc. Y acá tenemos justamente esos gráficos para este motor. Tenemos en esta curva una curva de torque o momento versus la velocidad. Entonces tenemos la curva segmentada, corresponde a un motor
de jaula, o sea, de doble jaula o de barras profundas, ¿ya? En que si se fijan, esto significa que está a 0 revoluciones y aquí va a llegar a su velocidad nominal, que en ese punto, supongamos que el motor era de 2850 y NS sería 3000, ¿cierto? Serían 50 por 60, 3000, y la velocidad real 2850 y la diferencia del deslizamiento. Entonces, la diferencia es clara entre los dos motores. El motor normal tiene menos torque y va a requerir cierta velocidad para poder arrancar. ¿Qué significa? Que si la carga mecánica estuviese aquí, por ejemplo, este fuera el torque de la carga, el motor de abajo no es capaz de partir, porque en un principio le va a costar mucho partir, porque el torque de la carga es mayor que el torque del motor. Entonces, es como que estamos haciendo dos fuerzas. Por un lado, el motor quiere empujar y la carga se resiste, es un torque antagónico, un par contrario. Entonces, no es capaz de partir. Sin embargo, con el motor de barras profundas o de doble barra, sí es capaz de partir porque el torque del motor es mayor que el torque de la carga. Entonces, esas dos fuerzas van a estar impulsando. Aquí está el motor y aquí está la carga. Entonces, si el motor es mayor, esto gira. Si la carga es mayor, esto se mantiene detenido. Entonces, aquí, por ejemplo, un cambio de motor impacta porque tenemos un mayor torque. Y en el gráfico anterior tenemos el principal problema para las redes eléctricas, que es la corriente, ya que el torque es complejo de medir. Siempre las protecciones y los controles lo que hacen es realizarlo mediante la corriente. Por lo que vemos el caso contrario. El motor que tenía menos torque, en este caso, es el motor que tiene más corriente. Y a mayor corriente en el inicio es más perjudicial porque sobrecarga más el sistema eléctrico. Y el motor que tiene más torque tiene menos corriente. O sea, es mucho más eficiente en el arranque. Una vez que arrancan, los dos llegan al mismo punto. La diferencia está en que el motor con la característica B o con sistemas especiales de diseño tiene más fuerza y requiere menos corriente, por lo que es mucho más amistoso con la red y tiene mucho más fuerza para mover la carga. ¿Cuánto en la relación? Podría llegar a tener 3 veces el torque a favor y tener un 50 a un 60% menos de corriente. O sea, el impacto es muy fuerte y los motores se diseñan con estas características especiales. Vamos a hacer un mini break de 5 minutos. ¿Ya? Vamos a regresar a las 12:35. ¿Ya? Así que mini break de 5 minutos. Voy a pausarla. Ya. Entonces, como estábamos viendo, o como conversamos, uno de los principales problemas de estos motores es el arranque. Los sistemas de arranque de estos motores se diseñan para que la corriente sea lo más baja posible durante el arranque sin modificar en demasía el torque para que el motor tenga la capacidad de poder desplazar la carga mecánica acoplada a él. Así que aquí se hace una convención entre bajar la corriente y no sacrificar demasiado el torque. Entonces, sistemas de arranque es tal que se conoce como arranque directo, que es la curva verde, que tiene una gran corriente de arranque y una variación muy importante de torque. Este es el más barato y el más utilizado. También existe otro arranque que se llama arranque estrella triángulo, que parte con menor voltaje, aproximadamente un 60% del voltaje, un 58%, parte en estrella y después de X tiempo, cuando el motor más o menos alcanzamos 75% de la velocidad, pasa a conexión triángulo de las bobinas del motor, y con eso lo que se logra es que el motor parte con menos torque y después aumente fuertemente el torque. Y también tenemos sistemas electrónicos como el que está en azul, que se llama arranque suave o partidor suave, que en base a semiconductores de potencia, lo que logra es aumentar el voltaje gradualmente y con eso logra regular muy bien la corriente y regular muy bien el torque, siendo de estos tres arranques el mejor. ¿Ya? Del más malo al más bueno para el motor, podríamos decir que el arranque directo
el estrella triángulo, y posteriormente el partidor suave, siendo el más avanzado y el de mejor característica para el motor. Entonces, los motores, como habíamos dicho, si se fijan, tienen distintas construcciones y se van a clasificar, en este caso, la clasificación NEMA, que es de los fabricantes de equipo eléctrico de Estados Unidos, lo clasifican por letras A, B, C, D y F, siendo hacia abajo, por decirlo de alguna forma, el mejor motor. Entonces aquí tenemos como el torque de arranque versus el torque nominal, cuántas veces tenemos esa capacidad, también la corriente de arranque versus la corriente nominal, y la regulación de velocidad, cuánto va a caer la velocidad respecto de la velocidad nominal. Entonces tenemos los motores clase A, que son del tipo normal, los más básicos, los B, también propósito general, y desde acá ya empezamos con motores de alto desempeño, por ejemplo, como el doble de, el motor, todos estos de acá son tipo doble jaula, ¿ya? Con características de alto torque o baja corriente, siendo, por ejemplo, el tipo D o el tipo F, un motor que tiene una corriente de arranque que va entre 2 a 4 veces la nominal. Estos números significan, supongamos que un motor es de 100 amperes. Si fuera un clase A, durante el arranque podría tomar entre 500 a 700 amperes de la red, lo cual es bastante complicado para la red, pero un motor clase F, por ejemplo, podría tomar entre 200 y 400 amperes para hacer lo mismo con un torque relativamente bueno. Entonces, cuando se diseñan los equipos, se ven estos parámetros, cuánto es, en este caso, el torque, cuánto va a ser la corriente, y en función de eso, y la regulación de velocidad, y en función de eso es que se escoge el motor más adecuado para la carga mecánica que se debe impulsar. Y eso era lo referente a los motores de inducción. Ahora vamos a ver el motor de corriente continua. Es un motor, como les dije, se utiliza actualmente principalmente en tracción. ¿Qué significa esto? Se utiliza en grúa, en ferrocarril. En ferrocarril, básicamente lo que es tracción mecánica, en mover, en izar, en desplazar algún equipo de tonelaje, etc. Entonces, estos motores trabajan con corriente continua, de ahí su nombre. Son bastante más complejos, si ustedes se fijan, respecto del motor que vimos recién, que es el motor de inducción, que es el motor más simple. El motor de inducción es el más simple, por eso es el más utilizado en la industria. El motor de corriente continua fue muy utilizado, ¿ya? Pero actualmente se está utilizando muy poco. Todo lo que son grandes maquinarias y maquinaria nueva ya no lo están utilizando, y si lo tenían, lo han reemplazado por motores de inducción principalmente. ¿Por qué? Porque si se fijan, este es el rotor, que en este caso se llama la armadura, y también se denomina inducido, la parte que gira. Y se ven, tiene una pieza muy compleja que es el colector. Sobre él van los carbones, que son las piezas que se van a esto, va a estar girando, y los carbones van a estar conectados acá, y por los carbones, por ejemplo, va a alimentarse este colector, y eso va a hacer que circule corriente por la bobina y va a producir un campo magnético. Entonces, eso requiere mucho mantenimiento. Estos carbones se desgastan. Más de algunos de ustedes tienen que haber visto alguna vez una máquina, un motor universal, que es bastante parecido en la parte mecánica de la construcción, y aquí se ven chispas. Entonces, eso sucede. Aquí hay un contacto eléctrico cuando esto está girando. Entonces, eso es sumamente complejo de mantener. La construcción es mucho más delicada. El costo también es bastante mayor por la complejidad de material y manufactura que hay acá. Y estos motores se utilizan, como les dije, principalmente en tracción. Para funcionar requieren que haya una conmutación en la espira del rotor, del inducido. De ahí que el colector se encarga de hacer eso, y se encarga de enfrentar la armadura con lo que está por fuera, que son los campos o polos, que respecto al motor anterior, este era el estator, la parte fija, pero aquí son los polos o campos, y el rotor es el inducido o armadura. Entonces,
circuitalmente representamos así, por ejemplo, el polo y la armadura. La armadura, se fijan, se representa como una circunferencia y se incorporan estos que podrían ser equivalentes. Eso nos dice que esto está girando y vamos a necesitar algún sistema para energizarlo, generalmente lo que son los carbones. Entonces, estos motores son tres tipos principales. El motor es el mismo, lo que va a cambiar es la forma como se conecta lo que se llama el inductor, que corresponde al campo. El inductor que sería el campo, versus el inducido, que es la armadura. Entonces acá tenemos la armadura o inducido. Y aquí tenemos el campo. Y lo que tenemos acá es la red de corriente continua. Positivo, negativo. Y aquí lo que tenemos es una resistencia ajustable o variable. Lo que se conoce como un reóstato. Bueno, el reóstato lo que hacemos nosotros es variar la corriente. Aquí la corriente del motor es el voltaje de la red menos el voltaje de la armadura, que se llama la fuerza contra electromotriz, dividido por la resistencia de la armadura y más la resistencia que lo vamos a llamar Rx aquí. Entonces, nosotros modificando Rx podemos modificar la corriente del motor y es muy fácil de controlar desde ese punto de vista. Se puede controlar con los reóstatos de arranque y de control, o se puede modificar modificando la red de corriente continua, que también es fácil de hacer con un rectificador controlado. Nosotros de la corriente alterna de entrada salimos con corriente continua y esta la podemos variar en magnitud sin mayor problema. Características de estos motores. Acá de nuevo tenemos una curva velocidad-torque. La característica más importante es que estos motores a baja velocidad tienen mucho torque. Un gran torque a baja velocidad. Esta es la característica más importante. ¿Ya? Ahí con un 50% del voltaje de U, que es la tensión de alimentación, con un 100%, entonces se podía de cierta forma controlar la velocidad, si se fijan, controlando el voltaje, pero la velocidad es muy variable, depende mucho de la carga. Si esto está trabajando con carga y la carga desaparece, el motor se acelera en demasía. Eso significa, si tenía cierta carga y esa carga baja, este motor se va a tender a acelerar, va a tomar, y si la carga sube, se va a tender a frenar. Entonces, el control o la regulación de velocidad, que los sistemas físicos es muy importante, con este motor es muy complejo. Sin embargo, tiene esta característica, como les dije, que tiene un gran torque, ¿ya?, en el arranque. Así que se utilizaba o se utiliza todavía, pero muy poco, en función de eso. Ahora, ¿qué pasa si este mismo motor, en vez de conectarlo, por eso se llama serie, porque la armadura y los campos están conectados en serie? Entonces ahora vamos a ir al siguiente tipo de motor, que ya no se llama serie, se llama motor shunt, o el motor en paralelo también sería una analogía, y en este caso este motor sigue teniendo armadura, sigue teniendo campo, pero por ejemplo, lo que está acá, esto se conecta en paralelo. Entonces el positivo va a la armadura y el positivo también va al campo. El negativo va al campo y el negativo va a la armadura. Entonces eso que está ahí se podría haber dibujado así también, por ejemplo. Y ahí se ve que están campo y armadura, se ve que están completamente en paralelo. Estos motores pueden trabajar de dos formas. Este motor en paralelo completo o este motor que usa dos fuentes. ¿Ya? Tenemos un voltaje 1 y un voltaje 2, lo que se llama un motor de alimentación independiente o excitación independiente, que nos permite tener aún más control porque podríamos regular el campo y podríamos regular la corriente en la armadura.
Diferencia respecto al motor anterior. Tenemos la misma curva, velocidad, torque. En el motor anterior teníamos un gráfico que era así. O sea, variaba mucho. En este motor no, en este motor es lo contrario. No tiene un gran torque en el arranque, pero lo que sí tiene es una velocidad bastante constante. Varía la carga, varía el torque, y el motor no varía tanto su velocidad, ¿no? Ante variaciones leves de torque, el motor se mantiene bastante constante. Varía la velocidad, sí, pero no la varían demasiado. Entonces, eso es una característica que hacía que este motor se utilizara para velocidad constante, o velocidad que no varía tanto. Por lo que el motor, si requería un gran arranque, en un principio se conectaba en serie con el sistema de control. Se conectaba de esta forma. Y cuando ya había arrancado, se cambiaba la conexión de la bobina y se transformaba en esto. Eso es bastante fácil de hacer. Se puede hacer con un par de contactores, un circuito de control. Entonces, el motor podía trabajar de ambas formas. Conectado en serie, gran torque, conectado en paralelo, velocidad constante. Y también existe un motor por diseño que tiene ambas características, que se llama el motor compound o el motor compuesto, que es lo mismo. Por un lado tiene acá, si esto vemos negativo, pasamos por un campo, pasamos por la armadura y llegamos al positivo, por lo que la armadura y este campo están en serie. Y por otro lado, si vemos negativo aquí, pasamos por este campo, están en paralelo. Entonces es como un motor 2 en 1. Tiene una parte que está en paralelo, que sería esta, y tiene una parte que está en serie. Entonces tiene ambas características. Podemos tener gran torque ajustando la corriente a través de la bobina que está en serie, y también podemos tener un control de velocidad ajustando y a través de la bobina que está en paralelo, de la bobina de campo. Entonces este motor es como una mezcla de las dos, y también se puede utilizar si desconectamos la bobina de campo, esta por ejemplo, la abrimos aquí, se transforma en un motor serie. Si desconectamos esta y hacemos un puente ahí, se transforma en un motor paralelo. Entonces tenemos ambas características de poder usar la máquina como una máquina serie, como una máquina paralelo, o como una máquina que sume ambas cosas, donde tenga gran torque en el arranque y velocidad constante también. Este es uno de los motores ampliamente utilizados. Ya, ahora el motor de las grandes máquinas, el motor de los molinos SAC, el motor de los turbosopladores de minería subterránea, el motor sincrónico. Este se utiliza en grandes potencias. Se llama sincrónico, a diferencia del primero que vimos, que se llamaba asincrónico. Recuerden, en el asincrónico teníamos NS3000, teníamos un deslizamiento 3%, por ejemplo, que serían 90, teníamos la N real, que serían, en este caso, 2910. Este no, el motor sincrónico, si la velocidad sincrónica es 3000, la velocidad real es 3000. Significa que este motor trabaja a la velocidad del campo magnético giratorio. ¿Ya? ¿Cómo hace eso? Lo vamos a ver a continuación. Este motor trabaja de la siguiente forma. Se alimenta el estator, la parte fija, con corriente alterna, desde la red, una red trifásica, generalmente. Puede ser de más polos, puede ser hexafásica, etcétera, pero generalmente una red trifásica se alimenta el estator, por lo que aquí se produce el campo magnético giratorio. Y el rotor se alimenta con corriente continua, por lo que se hace un polo norte y un polo sur en el rotor. Para eso se debe alimentar, y puede ser alimentado por sí mismo con una excitatriz rotatoria, o puede ser alimentado con una fuente externa. Entonces, con esas dos interacciones, este motor se comporta de la siguiente forma. Cuando nosotros alimentamos el estator del campo magnético giratorio, ¿cierto? Se produce este campo y empieza, valga la redundancia, a girar. Y
esto está girando a velocidad sincrónica, a alta velocidad. Por lo que hay que hacer es el rotor, hay que llevarlo a una velocidad cercana a la velocidad sincrónica. O sea, este motor no arranca por sí mismo como motor sincrónico. Podría utilizar un motor más pequeño como motor de arranque, o podría partir como motor asincrónico, que significa que el rotor se cortocircuita para que se produzca una inducción en él, y después se abre ese puente, se saca el cortocircuito y se conecta con corriente continua. O está siempre conectado con corriente continua y se utiliza una máquina impulsora, un motor que lo vaya acelerando lentamente hasta que llegue a una velocidad cercana, y en ese momento se energiza el rotor y se produce aquí un campo magnético fijo, norte y sur. Entonces, ¿qué pasa? Que como este campo magnético está girando, aquí se produce una atracción. Estos, es cierto, por los opuestos se atraen y estos dos quedan acoplados magnéticamente, por lo que cuando el rotor gira, se lleva consigo en el giro, o sea, cuando el campo magnético gira, se lleva consigo en el giro el rotor. Y esto queda en lo que se conoce como enganchado. Por lo que el rotor siempre va a girar a la velocidad del campo magnético giratorio. Y cuando pierda el enganche, el motor se detiene. Entonces este motor trabaja a velocidad sincrónica, a velocidad constante, cuando está bajo carga, hasta cierto nivel, o cuando está en vacío, y si lo cargamos en demasía, este motor se detiene. Eso se conoce, como está acá, como el ángulo de carga. ¿Qué significa? Que si este motor, el campo magnético está a 3000 revoluciones, va a estar acá, girando, supongamos, pero vamos a hacer más mal, a 1000 revoluciones por minuto. Estos motores generalmente no son de alta velocidad, aunque podrían serlo, 1000 revoluciones por minuto. Y en vacío va a girar a 1000 revoluciones por minuto. Pero a lo mejor en vacío, cuando tengamos el polo norte del campo y el polo sur del rotor, se van a encontrar en un ángulo cero. Y en la medida que la carga vaya aumentando, que al motor le cueste más girar, va a seguir girando a 1000 revoluciones, pero ya no se van a encontrar perfectamente alineados. Como en un principio era norte y sur enfrentados, si aumentamos la carga, esto va a ser norte y el sur, va a haber cierto desfase aquí, después va a estar el norte y el sur va a estar más desfasado, ¿ya? Como que el rotor gira a la misma velocidad, pero un poquito se va quedando atrás en el tiempo, hasta que en algún momento ya no se pierde el enlace magnético aquí. Y cuando se pierde el enlace magnético, este motor se va a 0 RPM. Eso se llama el ángulo de carga máximo que puede tomar el motor hasta que se produzca la inducción entre ellos, o sea, más que la inducción, se produzca el acoplamiento magnético, el enganche, ¿ya? Este esfuerzo norte-sur. Y si la carga es mucha, se desengancha y se detiene y se frena el motor. Así que ahí ya perdemos el enganche y perdemos la velocidad del motor, se nos va a cero. Entonces, eso lo podríamos representar en esta gráfica que está a continuación, a donde se ve una característica única de este motor, que es la velocidad. Fíjense que la velocidad es 100% constante. No cambia, desde 0% de carga hasta la potencia nominal, que va a ser 100% de carga, y soporta una sobrecarga, supongamos 120% de carga. Entonces, sin carga, hasta 120% de carga en algunos casos, el motor gira a la misma velocidad, lo que lo hace ideal para procesos de molienda, en que la carga varía mucho, porque, cierto, en un molino, cuando está girando y es de grandes dimensiones, en que cuando una barra, una bola o el mineral se encuentre en el fondo del molino, o se encuentre acá, o se encuentra en el aire, antes de volver a caer, que está girando en ese sentido. Entonces, eso está pasando muchas veces dentro del molino, por lo que la potencia o el torque reflejado acá es sumamente variable. Este motor significa que para este motor esas variaciones de torque no lo van a impactar en nada y su velocidad va a estar sumamente constante. Entonces aquí la pregunta es, si el motor es tan constante en velocidad, ¿cómo podríamos hacer que cambie la velocidad? Bueno, cambiando la frecuencia. Si cambiamos la frecuencia, recuerden que la velocidad sincrónica eran frecuencia por 60 dividido por los pares de polos. Entonces, si nosotros tenemos algún sistema como un variador de frecuencia, que es el que se usa,
industrialmente o un ciclo conversor en grandes máquinas, nosotros podemos hacer eso, podemos mover la velocidad lateralmente, ¿ya? Pero nosotros movemos la velocidad, hacemos que el motor gire más lento o hacemos que el motor gire más rápido, pero el motor en sí, si nosotros movemos la curva hacia el lado, se va a comportar igual, sin importar la carga, si está en cero o hasta el nivel máximo de carga, el motor gira a esa velocidad que hemos definido, que hemos sintonizado nosotros, indistintamente del nivel de carga que tenga el motor en ese instante. Así que este motor podríamos decir que es un motor que podemos controlar fácilmente su velocidad y la velocidad se mantiene sumamente constante. Entonces, en aquellos lugares que requiramos esto, es muy preciado. Ahora, la complejidad del motor, este es el motor más complejo de utilizar porque requiere toda la parte en corriente alterna y requiere toda otra parte en corriente continua, la cual tenemos que alimentar. ¿Ya? En pequeñas máquinas, la parte de corriente continua, que es la generación de este campo, que vamos a ver en la lámina anterior, de este campo magnético que está acá. Acá se hace a través de, ¿cierto?, de una bobina, de que esto se bobina, de una bobina y corriente continua. Entonces con eso generamos este polo norte y acá tendríamos un polo sur que van girando. Pero en pequeñas máquinas eso se puede hacer con imanes permanentes. Entonces no requerimos alimentar nada, esto simplemente acá se ponen imanes de tal forma que el campo magnético siempre se encuentra presente. Y para hacer girar esto, se puede alimentar acá con corriente alterna y esto va a empezar a girar en la medida que nosotros lo hacemos, lo enganchamos y lo vamos haciendo girar. Podemos ir subiendo la frecuencia lentamente para que pueda ir girando hasta que lo llevemos a su velocidad nominal. Así que tenemos varias características de uso de este motor que nos van a permitir su desempeño de distintas formas. Y por último, la última característica de este motor que lo hace tan utilizado en sistemas de gran potencia, como son los sistemas mineros de consumo, es que este motor se comporta, digamos, se comporta con una Q inductiva, se comporta con una Q capacitiva. ¿Qué es lo que es Q? La potencia reactiva, ¿recuerdan? ¿Ya? La potencia reactiva. Entonces, este motor puede trabajar absorbiendo potencia reactiva, o sea, trabajando netamente como un motor, o también puede trabajar entregando potencia reactiva, lo que se dice que es con potencia reactiva capacitiva, y eso se hace a través de la corriente de excitación del rotor. O sea, nosotros con este motor tenemos velocidad constante, tenemos gran capacidad de torque variable a velocidad constante, o sea, tenemos potencia variable sin modificar la velocidad, y también tenemos la capacidad de poder modificar el factor de potencia de una instalación, que desde el punto de vista eléctrico, eso es muy importante y es necesario. Entonces, este equipo puede absorber o puede entregar potencia reactiva capacitiva y con eso ayuda mucho a la red eléctrica en su funcionamiento. ¿Ya? Así que eso era el apunte para hoy. Ahí se finaliza